Hola, Fundación Crindi les da la bienvenida a esta pequeña plática de trastornos de aprendizaje en el niño o problemas de aprendizaje en el niño. Les recuerdo que el Centro de Rehabilitación y Neurodesarrollo Infantil es un centro que se encuentra ubicado en la ciudad de Pachuca Hidalgo y los datos se encuentran siempre a la vista en la parte inferior de las diapositivas. Ahí nos pueden contactar, seguir en redes sociales para las dudas o preguntas que queden acerca de los temas que les estamos presentando. Es muy común que cuando nuestros hijos comienzan su educación escolar, que prácticamente empezamos en la etapa preescolar y posteriormente en la primaria, de ahí a secundaria, preparatoria y pues bueno, ya la carrera profesional. Es muy frecuente y muy común que algunos de los padres empecemos a tener algunos reportes de los maestros y frases como su hijo tiene problemas de aprendizaje, frases como su hijo no está al nivel de los demás compañeros, como algo está pasando que su hijo no está aprendiendo bien. Estas frases nos empiezan a alertar a nosotros como padres en que algo está pasando y mucho más cuando este tipo de reportes es frecuente. Y si a eso le agregamos el hecho de que mi hijo empieza a reflejar calificaciones bajas, pues es una situación donde ya como papás pues empezamos a estar preocupados y a preguntarnos si realmente esto que nos están reportando es un problema, esto que nos están reportando pues es algo pasajero o incluso pensamos que ya nuestros hijos van a tener de por vida un problema de aprendizaje. Y aparte de que se empiezan a prender los focos rojos de alarma o de alerta, pues lo primero que empezamos a pensar como padres es, la escuela tiene la culpa, porque yo estoy mandando a mi hijo a que aprenda la escuela y por lo tanto la escuela tiene la culpa de esto. En muchas ocasiones el hecho de que nosotros como papás veamos que mi hijo está normal en muchas situaciones y que empiece a tener problemas de aprendizaje, pues es lo que no nos permite que nosotros digamos o entendamos el por qué me están reportando todo esto. Pero bueno, el objetivo de esta plática es que nosotros entendamos cuándo mi hijo tiene un problema de aprendizaje. Segundo, que entendamos por qué tiene el problema de aprendizaje, más que estar buscando quién tiene la culpa. Y lo tercero que vamos a platicar es cómo podemos ayudarlo y quién lo puede ayudar. Para que entonces, en vez de que estemos, o en lugar de que estemos buscando que la escuela tiene la culpa, o que el maestro no me apoya, o que mi hijo está bien, o que yo estoy bien, pues más que otra cosa, el objetivo es que sepamos qué hacer cuando mi hijo tiene o presenta problemas de aprendizaje. Vamos a empezar por definir qué es un problema de aprendizaje. Y por definición nos dicen que son todos aquellos estados o entidades o patologías o manifestaciones o problemáticas en la cual el niño manifiesta dificultades en la lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Es decir, hay un problema en los procesos de aprendizaje que se reflejan en problemas de la lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Esa es la definición. Este es esto que estamos platicando. En ocasiones, estas manifestaciones acompañan a otras enfermedades o patologías, como son el déficit mental, problemas de lenguaje, algún problema motor o alguna parálisis cerebral. Vamos, se puede presentar esta definición en niños que no tienen ningún problema o en ocasiones acompañan a ya alguna patología que
que tenga de fondo el niño. Eso es como definición. Dentro de los problemas de aprendizaje, una vez que ya se diagnostican, pues debemos de clasificar en dónde está el problema. Y de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar se dividen en estos: en problemas de lectura, de ortografía, de cálculo, un trastorno mixto, otros trastornos, ajá, y trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación. Eso es lo que se ha venido haciendo desde prácticamente los 90s. Y si ustedes se dan cuenta, pues es una clasificación incluso media, no, para un papá es una clasificación que no entendemos. De acuerdo al manual de trastornos mentales, se llama DSM-4, ellos nada más dicen, hay problema o trastorno de lectura, del cálculo, de la escritura, y no especificado. Vamos, ya tienen nada más como 4 clasificaciones. Para que nosotros comprendamos esta clasificación, yo les voy a decir que desde el punto de vista del neurodesarrollo infantil, tenemos simplemente 2 clasificaciones. El trastorno del aprendizaje de la lectoescritura sin déficit mental y el trastorno del aprendizaje de la lectoescritura con déficit mental. Para nosotros es mucho más sencillo esta clasificación y es más sencillo entenderla para que veamos incluso el pronóstico que vamos a tener con estos niños. ¿Y por qué les comento que para nosotros simplemente es un problema de lectoescritura con déficit mental o sin déficit mental? Porque a final de cuentas, todo lo que se refiere a aprendizaje empieza con el aprendizaje de la lectoescritura. Si desde el aprendizaje básico de la lectoescritura tenemos un problema, vamos a tener problema en todo el proceso de aprendizaje que se va a manifestar por lectura, ortografía, cálculo, lógico matemático, todo lo que ustedes quieran y manden se va a derivar de este problema del aprendizaje de la lectoescritura básica. Y bueno, como les digo, hay patologías en donde hay un déficit mental, secundariamente hay un problema de aprendizaje de la lectoescritura, y hay problemas de lectoescritura donde el niño no tiene déficit mental. Una vez que mi niño tiene algún problema de aprendizaje, las consecuencias que esto trae consigo, pues afectan de manera importante no solamente al niño, sino a su entorno. ¿Cómo afecta a mi niño? ¿Qué consecuencias tiene? Pues primero que nada, el coeficiente intelectual de un niño o de una persona, es decir, la inteligencia, está compuesta por algo que se llama funciones mentales superiores, que es la capacidad que tenemos de memorizar, de hacer juicio, razonamiento, atención, abstracción, cálculo, y de el lenguaje expresivo y comprensivo. Esta inteligencia se va desarrollando durante los primeros 5 años de vida, pero a partir de que un niño empieza a entrar en un aprendizaje escolarizado, ese intelecto o ese coeficiente intelectual se va incrementando a medida de que el niño aprende. Entonces, el grado de coeficiente intelectual en un niño va a ser acorde a lo que vaya aprendiendo en la escuela. Por eso es que, para empezar, si mi niño tiene un problema de aprendizaje, pues va a limitar el desarrollo intelectual del niño. Por otra parte, cuando un niño se da cuenta que no está aprendiendo, que no tiene las capacidades, que no está funcionando escolarmente al nivel de los demás compañeros, pues vienen los problemas emocionales o conductuales. ¿Cuántos de ustedes no conocen a un niño
que no puede aprender bien, y su forma de manifestarse es que se rehúsa a tener una participación activa en la clase, se rehúsa a hacer tareas en la casa, se rehúsa a participar en cosas que requieran precisamente echar mano de todos estos procesos de aprendizaje. Entonces, en el niño hay problemas intelectuales, emocionales, conductuales. Alrededor del niño, pues siempre está la familia y afecta también a la familia. ¿Por qué? Porque altera la dinámica familiar. Es decir, yo como papá espero que mi niño esté aprendiendo de una manera correcta, le exijo que tenga un aprendizaje correcto y cuando yo no sé que realmente es un trastorno de aprendizaje, empiezo a presionar a mi niño, empiezo a pedirle que realmente haga la tarea, que saque buenas calificaciones y me altera esa dinámica intrafamiliar y el estilo de crianza. ¿Por qué? Pues porque se vuelve un círculo vicioso. Yo presiono al niño para que tenga buenas calificaciones, mi niño empieza a alterar sus conductas, yo le empiezo a seguir diciendo, el niño sigue cambiando y así nos vamos en un círculo vicioso. Pero no solamente afecta al niño y a la familia, sino también a la sociedad. ¿Por qué? Porque alrededor del niño y la familia, pues se encuentra la escuela. ¿Cómo se altera? Pues un nivel educativo bajo del niño dentro de la escuela y que para una escuela es un problema el que un niño tenga un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues para eso está una escuela, para impartir educación y para llevar a un niño a un nivel competitivo educativo. Nos altera también el comportamiento social de un niño y altera también a la escuela, a la sociedad. ¿Por qué? Porque recuerden que todos, a final de cuentas, debemos estar funcionando socialmente bien. Entonces son las tres esferas que se afectan a partir de un problema o trastorno de aprendizaje en el niño. ¿Y cuáles son las causas? Como ya les comentaba hace un momento, pues tenemos dos causas. Una donde hay un problema de el coeficiente intelectual o un déficit mental, que serían los problemas intelectuales, aquellas patologías que cursan con déficit mental, pues son desde un simple retraso mental, un retraso mental leve, moderado hasta un severo, un síndrome de Down, un autismo, una parálisis cerebral infantil, etcétera, etcétera. Aquellos niños con problemas de lenguaje y está demostrado que también tienen trastornos de aprendizaje. Lo más común, cuando nosotros tenemos bien nuestro coeficiente intelectual, perdón, o mental, y nuestro desarrollo del lenguaje, que serían la mayoría de los niños, lo más común, que sería un 85%, cae en esta situación, miren, ¿ok? En alteraciones motoras, específicamente en alteraciones de lateralidad y coordinación visomotriz. Es decir, cuando un niño que normalmente debe de estar consolidando a la edad de 6 años su lateralidad y coordinación visomotriz no lo hace, la consecuencia va a ser que tengamos trastornos de aprendizaje. Para un entendimiento más fácil de lo que es esta lateralidad y coordinación visomotriz, piensen ustedes en que a la edad de 6 años ya nuestros niños empiezan a distinguir claramente lo que es su lado izquierdo de su lado derecho, se ubican en un espacio, es decir, ya saben lo que es enfrente, atrás, arriba, abajo, adentro y afuera, y esta lateralidad y coordinación visomotriz que les estoy platicando es la base para que empiecen a copiar adecuadamente las figuras, una P, una Q, una B, una D, y con mi coeficiente intelectual y lenguaje pues le doy un significado. Y entonces desde ahí se parte todo el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque yo estoy copiando adecuadamente figuras y mi inteligencia le da un significado. Posteriormente agrupo a estas figuras, formo palabras, pero me sigue mi inteligencia dando un significado. Después formo frases, después hago ya una lectoescritura para después hacer una lectoescritura comprensiva. Y después ya el aprendizaje bien. Entonces, desde aquí, este es el porcentaje más alto de problemáticas que tenemos del aprendizaje.
Y una parte muy pequeña son aquellas causas que tienen alteraciones sensoriales, es decir, si yo no tengo una adecuada visión y una audición, entonces voy a tener problemas para aprender. Pero de todas estas, aquí es donde cae el 85% de problemas. Muy importante cuando tenemos esto por ahí, casi siempre familiarmente hay antecedentes de familiares que tienen este problema, familiares que son zurdos, familiares que también se les sigue complicando distinguir entre izquierda y derecha, y pues ahí tenemos una de las causas más importantes. ¿Cómo es el desarrollo normal del aprendizaje? Ya les hablé hace un momento un poquito de cómo se desarrollaba y miren, a partir de los 0 a los 5 años debemos de tener un desarrollo sensorial, un desarrollo motor y un desarrollo del lenguaje adecuado. Es decir, me voy preparando para todo lo que es mi proceso de aprendizaje. Lo sensorial, recuerden, debo tener un buen desarrollo visual, un buen desarrollo auditivo para que yo pueda captar muy bien el aprendizaje. El desarrollo motor, pues todo lo que se refiere al desarrollo motor grueso y fino y mi lenguaje. Mi lenguaje desde prácticamente los primeros meses de vida, yo tengo lenguaje y recuerden que a los 5 años ya debe estar todo el lenguaje adecuadamente desarrollado, todo el desarrollo motor debe de estar adecuado, no debe de haber retrasos y en lo sensorial también. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 a los 7 años ya empezamos con las funciones mentales superiores, que es la parte de la inteligencia de la cual estábamos platicando. Ya mi lenguaje ya debe de estar acorde a estas funciones mentales superiores, es decir, mi lenguaje me sirve para comunicarme, pero también ayuda a que yo tenga mi capacidad de memoria, de juicio, de razonamiento, de lógica. Y muy importante, entre los 6 y los 7 años, consolidar esta lateralidad y coordinación visomotriz. Ustedes vean que tenemos a los niños a los 6 años, todavía llegan a confundir P con Q, B con D, invierten números, invierten letras, pero es un proceso normal donde están consolidando esta lateralidad de coordinación visomotriz. A partir de los 6 años y medio y 7 ya no deben de estar con estos problemas. ¿Por qué? Porque a partir de los 8 años, 9, la lectoescritura debe de ser comprensiva. Es decir, ya no pueden a partir del segundo año, bueno, a partir entre el segundo y tercer año de primaria, ya no pueden estar con un aprendizaje como a los 6 años, donde estoy viendo si estoy escribiendo bien, donde estoy viendo si estoy haciendo la frase bien. No, a partir de los 8 o 9 años la lectoescritura ya debe ser comprensiva y de ahí se desarrolla todo lo demás, el pensamiento lógico matemático, el cálculo, todo lo que ustedes manden a partir de los 8 o 9 años solamente es comprensivo. Entonces, este es el desarrollo que tenemos para poder aprender. Obviamente dentro de cada una de estas pues hay una serie de situaciones pues, que nos van a llevar a alcanzarlo. Pero si yo me atoro en alguna de estas cosas, pues entonces el fallo escolar puede ser para toda la vida. Es decir, si yo no consolido lateralidad y coordinación visomotriz aquí, y sigo confundiendo P con Q, B con D, teniendo este problema, créanme que no voy a alcanzar una lectura y escritura comprensiva y por lo tanto se me va a alterar todo lo lógico matemático, todo lo demás y nos hemos encontrado que hay adolescentes ya en etapa secundaria o preparatoria o incluso adultos que se quedaron atorados en ese proceso y pues que simplemente no hay una lectura y escritura comprensiva y por lo tanto un fallo escolar. Signos de alarma. Pues obviamente como ya entendemos cómo se da este desarrollo del aprendizaje, pues va a ser muy sencillo que nosotros digamos, si este niño presenta esto, algo está pasando que no es normal. Acuérdense que platicamos que en el preescolar se consolidaba el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje y lo sensorial. Entonces, si yo tengo un niño en preescolar que todavía tiene alteraciones del lenguaje, puede ser en el expresivo o en el comprensivo, o alteraciones motoras en comparación con sus demás compañeros, pues algo está pasando y algo va a pasar para ese aprendizaje de la lectoescritura. Si yo tengo un niño escolar, es decir, a partir de los 6 años,
donde invierte letras o números y no lo ha consolidado, omite espacios, omite letras, no forma adecuadamente las frases, pues algo está pasando. Si yo tengo un niño que ya tiene 8 años o más y yo noto que no comprende la lectura o no comprende la escritura, que solamente está tratando de copiar pero sin comprender, algo está pasando. Y muy importante, papás, está bien que actualmente, papás y maestros, perdón, está bien que actualmente se califique al niño no solamente por un examen, sino por su participación, por su desempeño. Si nosotros hablamos específicamente de aprendizaje como tal, pues el reflejo de ese aprendizaje se va a ver en el examen, no hay más. Entonces, si hay fallo en el examen, entonces es un signo de alarma para que veamos que sí hay un posible problema o trastorno del aprendizaje. ¿Qué es lo que debo hacer cuando yo veo un signo de alarma o cuando el maestro me activa un signo de alarma en mi niño? Pues lo primero es prevenir. ¿Y de qué forma voy a prevenir? Pues muy sencillo, como papá, llevar a un diagnóstico a mi hijo. El hecho de prevenir es hacer caso a lo que el maestro me está diciendo, es hacer caso a lo que yo estoy medio que viendo bien, medio que viendo mal, es decir, si yo noto que hay algo mal ahí, pues la mejor manera de prevenir es hacer caso a estos signos de alarma e ir con un profesional para que me haga un diagnóstico de mi hijo en el cual me diga si tiene un problema de aprendizaje o no tiene un problema de aprendizaje, para que entonces nosotros le demos un adecuado tratamiento. Entonces, hago una prevención, me voy a hacer un diagnóstico, ya el profesional, ya sea el médico especialista en neurodesarrollo infantil, el psicopedagogo, ya nos dirá mediante pruebas estandarizadas o específicas si hay un problema de aprendizaje. Nos tienen que decir en dónde está el problema, recuerdan de las fases del desarrollo del aprendizaje, nos tienen que decir en cuál de esas fases está el problema, nos tienen que decir cuál es la causa de este problema de aprendizaje y nos deben de dar un tratamiento en el cual incluya estos déficits que tiene el niño, debe de incluir este tratamiento en cómo trabajar con ese niño, cómo apoyarlo. Nos deben de dar un tratamiento a la familia también, es decir, nos deben de enseñar a cómo pasar estos problemas y nos deben de dar también en este tratamiento cómo es la función del maestro para el apoyo del niño. Es decir, el tratamiento no solamente es al niño, sino a la familia y pues el apoyo de la escuela y por lo tanto el tratamiento es un tratamiento que nos compete a todos. No solamente aquí tienen la respuesta, no solamente es el problema del maestro. Aquí es la responsabilidad del niño aprender, del papá de apoyarlo y del maestro apoyarlo. Entonces, es la forma en la cual nosotros vamos a poder tratar de la mejor manera al niño. Y aquí está, miren, debo de tener un tratamiento médico, un tratamiento emocional, un tratamiento o un plan de tratamiento familiar y un plan de tratamiento hacia la integración escolar. Muy importante que debemos de tomar en cuenta que lo primero o la base de todo va a ser este tratamiento médico. Médico no me refiero a una pastilla o a una inyección, sino a lo que me refiero es que si yo estoy detectando que hay un problema motor, lo primero que debo de tratar es el problema motor. Si yo estoy diagnosticando que es por un problema de lenguaje, lo primero que debo de tratar es un problema de lenguaje. Si es un problema de lateralidad y coordinación visomotriz, lo primero que debo de tratar es ese problema. No se vale que nos brinquemos hasta acá si todavía yo no, que nos brinquemos a la integración escolar si yo no he tratado lo médico. Por ejemplo, es un error mandar a un niño a clases de regularización si yo tengo un problema en esta parte, en la lateralidad y la coordinación visomotriz, porque entonces jamás lo vamos a alcanzar. Si yo no trato el problema de raíz,
pues no voy a alcanzar una integración escolar. Recuerden que el tratamiento emocional es muy importante. Debo de enseñarle a la familia cómo incluir a este niño para que al final, ya en el último paso, sea una integración escolar. ¿Okay? No me cometan el error de irse hacia atrás. Primero vamos por la base, después por el niño, después por la familia y por lo tanto la integración escolar va a ser mucho más fácil. En resumen, el trastorno del aprendizaje puede ocasionar un fallo escolar para toda la vida. Tenemos dos clasificaciones nada más: problemas de aprendizaje de la lectoescritura sin déficit mental, y problema del aprendizaje de la lectoescritura con déficit mental. Debemos estar pendientes de nuestros hijos desde prácticamente la etapa preescolar, que es donde ya se nota o se refleja el aprendizaje. Debemos de ver en dónde mi niño está fallando de esos niveles de aprendizaje. Debo como papá prevenir. Al primer signo de alarma debo de tomar acción. Y la responsabilidad es compartida en este proceso de aprendizaje. El niño tiene su participación, la familia tiene su participación y el maestro tiene su participación. En este momento Fundación CRIMBY está llevando a cabo unas detecciones donde simplemente decimos el niño sí tiene problema de aprendizaje, tal vez por esta causa, para que posteriormente se haga ya un diagnóstico adecuado en sus niños y podamos determinar cuál es el plan de tratamiento. Recuerden que siempre hay pruebas que se llaman de screening, donde nos dicen nada más el niño sí tiene riesgo, el niño no tiene riesgo, y la segunda fase siempre es unas pruebas ya de diagnóstico. Como papás y como maestros debemos de tener la responsabilidad de estar al pendiente del proceso de aprendizaje de nuestros niños y tomar acción en cuanto un signo de alarma se active. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que Fundación CRIMBY se encuentra ubicado en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Búsquenos por favor en redes sociales, en la página de internet. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, siempre habrá alguno de nuestros colaboradores o especialistas que podrá ayudarnos. Y recuerden que lo más importante para Fundación CRIMBY son nuestros niños y apoyar en todo su neurodesarrollo a los papás y pues también a los maestros. Muchísimas gracias.